Hola mi gente, estoy aquí para presentarles mediante este video una aplicación que he desarrollado para aquellos que estudian ingeniería mecánica y están cursando la asignatura diseño mecánico o diseño de elementos o diseño de máquinas. El tema que he desarrollado es diseño de tornillos a tensión. Esta aplicación la he montado tanto en inglés como en español. Debido a los datos que se encuentran en las tablas 8.1 y 8.2 del libro de Shigley, me tocó hacer dos aplicaciones para español y dos para inglés. Una que sea para rosca gruesa, que es UNC, y una para rosca fina, que es UNF. Esta es la entrada de la aplicación en español para tornillos a tensión. Aquí podemos observar 4 iconos en el menú principal. El primero es atención, la segunda es tabla, la tercera es información y la cuarta es un pequeño catálogo que realicé con base a unas normas que más adelante les voy a mostrar. Primero veamos el icono de atención. En el icono de atención me muestra todas las indicaciones que yo debo darle al programa para poder realizar los cálculos. Como primera medida tengo una pestaña que dice datos del cálculo, otra que dice datos de la placa 1, placa 2 y datos de la arandela. Este programa es sencillo, solamente utilizo 2 placas para hacer los cálculos. Obviamente se pueden utilizar muchas más placas, pero como primera medida solamente utilicé 2 placas. La información del perno solamente me muestra que si el perno es con tuerca o es sin tuerca. Las unidades que se manejan son las unidades en pulgadas y en milímetros. La designación trae SAE y ASTM para pulgadas, y en milímetros trae la métrica. La clase, que dependiendo de cuál seleccione, me va a mostrar qué tipo de clase es. Este spinner de la designación es dependiente de primer grado con la unidad, y el spinner de clase es dependiente de segundo grado con la designación. El diámetro también es dependiente de tercer grado de la clase. Entonces aquí, dependiendo de lo que yo seleccione en la clase y en la designación y en la unidad, él me va a mostrar los diámetros que hay disponibles para esa selección. También tengo el material, la condición del perno, tipo de uniones, acabado superficial, la temperatura de operación del perno y un valor de carga, la carga que va a soportar ese perno a tensión. Bien, acá en el espesor coloqué unos espesores comerciales que encontré. Van a variar también, tanto si son en milímetros o si son en pulgadas. Pulgadas va a variar de 0.25 a 4, y en milímetros va a variar de 2.3 hasta 100 milímetros. También tiene su material: acero, aluminio, cobre, hierro. Lo mismo para la placa L2. Y acá en los datos de la arandela me va a mostrar si se va a utilizar sin arandela, con una arandela, con 2 arandelas.
material de la arandela para hacer los cálculos de rigidez, la designación para determinar qué espesor tiene la arandela dependiendo del diámetro que seleccionemos, y la posición, si la quiero arriba, si la quiero abajo, dependiendo de lo que yo seleccione acá. Si coloco 0 me sale sin arandela, si coloco 1 yo la puedo colocar o arriba o abajo, o si coloco 2 arandelas, por obvia razón me lo va a seleccionar arriba y abajo. Entonces aquí este programa yo tengo que colocarle una carga para que me pueda dejar avanzar, si no entonces me va a generar problemas. Aquí en esta pestaña me muestra el resumen de la información de lo que he seleccionado y algunos cálculos que se realizan por tablas. Por decir, las resistencias de prueba mínima, de mínima tensión y de fluencia me las calcula por tablas, y el factor de par de torsión. También la dimensión de la tuerca, el módulo de elasticidad, toda esa información me la calcula por tablas. Igualmente alguna información de la arandela y de las placas también me las calcula por tablas. Acá viene lo que es la parte de la longitud del perno. Aquí me calcula por medio de la gráfica que se muestra en la parte de arriba. Me calcula lo que es la dimensión de la tuerca, la condición de la tuerca que ya la habíamos seleccionado al principio, la longitud del perno, la longitud aproximada, que eso se calcula por tablas. La que más se aproxima, después de que calcula la longitud del perno, él me aproxima a la siguiente longitud, que es por tablas. El agarre efectivo, la longitud sin rosca, la longitud roscada en el agarre, el área sin rosca, el espesor de la arandela, todo eso me lo calcula, y aquí coloca algunas fórmulas con las que se hacen esos cálculos. Acá la rigidez del perno y elementos, allí coloco la fórmula que se utiliza, toda la información que se necesita para hacer esos cálculos. Aquí en la gráfica de arriba, dependiendo de las condiciones que yo coloque, él me va a arrojar una gráfica diferente. Van a haber 18 formas o 18 casos que van a haber para la solución de los problemas. En este caso yo seleccioné 2 arandelas, una arriba y una abajo, y las mismas longitudes de las placas, por eso me dio este tipo de resultado gráfico. Ahora, la rigidez se calcula de esta manera. Cada elemento que se observa en la gráfica es un km que hay que calcular. Entonces aquí me muestra, en la parte superior derecha me muestra los cálculos del DW y el DA que se necesitan para las fórmulas del km. También me calcula los espesores, me arroja el diámetro, el módulo de elasticidad y el cálculo de la rigidez de ese elemento. Igualmente para cada uno de los elementos. Dense cuenta que el D va cambiando dependiendo del elemento que se está analizando. Aquí me hace como un registro de todos los km calculados y me hace un cálculo de la rigidez total. En este caso me dio 1335 meganewton sobre metro, y eso lo voy a analizar con otra fórmula que tengo cuando yo seleccione el mismo material para todos los elementos. Cuando yo selecciono el mismo material, me muestra esta pestaña que dice rigidez total igual material, y observen que es aproximadamente igual el mismo resultado. Igualmente hay otra fórmula que se utiliza, que tiene un poco más de
de diferencia, pero es aproximadamente igual. Ok, estos dos últimos los coloqué para tener ¿cómo es que? Una comparación del resultado principal, que es este, y verificar si estamos por bien o se está calculando mal el dato. Acá en los cálculos importantes yo creo que lo que es la parte de la constante de rigidez de la unión, la parte que soporta el perno y la parte que soportan los elementos. Ahí tiene sus fórmulas correspondientes. En las cargas estáticas, que son las cargas que siempre permanecen constantes cuando es a tensión, aquí tiene todas las fórmulas que se utilizan, tanto para hallar el factor de seguridad como para hallar la precarga máxima y la precarga mínima. También coloco la carga recomendada para ese perno, dadas las condiciones que se dieron inicialmente, tanto en la designación y en la clase. Son los que determinan las resistencias del tornillo. Entonces aquí hago una recomendación de la carga que se requiere para la carga máxima que se requiere para ese tornillo. Y si necesitan más carga, entonces te recomienda cuántos tornillos debes utilizar para esa carga. Igualmente, para las cargas alternativas, que son las cargas que varían con respecto al tiempo, se hace un cálculo inicialmente de la rigidez a la fatiga. Primero lo hago con los factores que se necesitan, para calcular esa resistencia a la fatiga, que son el límite de resistencia a la fatiga, factor condicional de condición superficial, factor de modificación de tamaño, modificación de la carga, modificación de la temperatura, de confiabilidad, de efectos varios y de concentración de fuerzas. Y obviamente una resistencia a la fatiga me da un resultado, pero también coloco una resistencia a la fatiga recomendada, debido a las tablas, unas tablas que se observan en esa parte del tema en el libro de Shigley de diseño e ingeniería mecánica. Se puede observar esas tablas. Ahí coloco también la fórmula de cómo calcular esa resistencia a la fatiga. También hago un análisis de criterio de falla. Solamente hago el de Goodman porque es el más sencillo de realizar. Lo hago primeramente con la resistencia a la fatiga que se calcula, y lo hago después con la resistencia a la fatiga recomendada. Ahí coloco todas las fórmulas para ambas son las mismas, sino que lo que varía es la resistencia a la fatiga. Igualmente también coloco una recomendación de carga, y si se necesita más carga también se colocó una recomendación de cantidad de tornillos. También hago el cálculo de par de torsión del perno con su fórmula. Ahí tengo todo lo que necesito. El factor del par de torsión se calcula por tablas. La precarga se calcula inicialmente acá arriba, esta precarga, y el diámetro ya viene especificado por el usuario, y ya después calculo el par de torsión. Esto es básicamente lo que hace el cálculo o el diseño del tornillo. Aquí tengo el icono de las tablas. Aquí tengo las tablas desde la 6.2 hasta la figura A15.7.
Estas tablas iniciales son para hacer los cálculos de los factores que se necesitan para calcular la resistencia a la fatiga. Y a partir de la 8.1 ya se van a ver todos los datos del diseño de tornillos. Y la figura, esta es para calcular uno de los factores de carga, para hacer el cálculo de la resistencia a la fatiga también, que es uno de los factores importantes, que es el KF al final. KF se necesita para eso. Ok, aquí en el catálogo de pernos, aquí tengo cuatro normas, que es la ASTM, la DIN, la GIS y la ISO. Aquí en la ASTM tenemos como norma dos normas, que es la ANSI ASME B18.2.1 y la ANSI B18.2.3.5M. Cada una de ellas tiene su nomenclatura y también tiene su longitud. Para cada diámetro, para cada nomenclatura hay una longitud diferente. Va variando dependiendo de la que yo seleccione. Igualmente en la DIN tenemos la DIN 931 y 933. También tiene sus diferencias. La nomenclatura van a ser las mismas en la DIN, pero las longitudes van a ser diferentes. Ustedes ven que la 933 ya las longitudes ya van a ser diferentes, van a ser un poco más amplias. En la GIS también se maneja milimétrica, también tiene sus longitudes que son diferentes, van a ir cambiando a medida que yo seleccione cuál es la que yo necesito. Y la ISO también es milimétrica y también va a variar dependiendo de lo que yo seleccione. Acá en esta parte está la información de la aplicación. Aquí muestra lo que es la información del desarrollador, la descripción del programa, en lo que está enfocado el programa, una descripción de los cálculos que se realizan y de dónde tomé la información para realizar esos cálculos, que es el libro de diseño e ingeniería mecánica de Shigley, la 8ª edición. De ese libro fue que tomé la información. Bueno, esto es todo. Lo mismo es para el UNF. El UNF tiene la misma información, lo único que varían son estas tablas. Cuando dice serie de paso grueso es la UNC y cuando dice serie de paso fino es la UNF. No pude incluir los dos en un solo programa porque ya tenía demasiado nivel de dependencia en las listas desplegables y ya se me fue un poco imposible realizarlo. Por eso lo separé en dos para poder realizarlo. También hice en inglés, o sea, lo mismo pero en inglés. Lo único que hice fue traducir toda la información, todo está en inglés. Las tablas también utilicé las tablas del libro de la 10ª edición, pero del libro en inglés. Catálogo también es lo mismo y la información también es igual. Bueno, amigos, eso es todo. Eso era lo que les quería mostrar. Espero que les guste el programa, espero que lo descarguen. También suscríbanse a este canal para seguir haciendo más proyectos de este tipo.
hagan comentarios de qué programa o qué aplicación orientada a la educación quieren que realice. Próximamente voy a estar realizando proyectos de cálculo integral. Voy a hacer una aplicación donde voy a hacer unas demostraciones trigonométricas, todas las del libro de Stewart. En la parte de atrás hay unas demostraciones de integrales inmediatas. En ocasiones hacen parciales o hacen exámenes de esas demostraciones y bueno, quiero aportar a esa parte también para que los estudiantes tengan un apoyo importante para poder realizar y para que puedan superar esos exámenes de manera exitosa. Bueno, no olviden, suscríbanse y hagan comentarios. Yo estaré muy pendiente de lo que ustedes publiquen y comenten. Gracias, eso es todo.